de las épocas más difíciles que uno enfrenta durante el año es la Navidad. Todo el año está cargado de fechas especiales. Todo el año vamos a estar enfrentando momentos puntuales donde nuestra tristeza, donde nuestra angustia se puede intensificar, ¿sí? Había una expresión que yo escuchaba de un médico hace muchos años cuando yo comencé a acompañar pues ya como psicólogo el tema de los duelos, y él decía que las fechas especiales duelen antes, durante y después. Y efectivamente en la clínica yo lo he podido constatar. Muchas veces cuando alguien me está hablando de que se acerca o un día de madres o un cumpleaños o un aniversario de bodas, ya se empiezan a sentir como estresados, se empieza a sentir una tensión. A veces es un par de semanas, a veces es un par de meses. Yo por eso, con mucha frecuencia, en las consultas voy preguntando cuánto tiempo llevas de duelo. No porque esté siguiendo una cronicidad específica, es decir, bueno, un duelo dura tanto, entonces ya está cerca a tal punto en particular. Nosotros hemos conversado en otros momentos de las diferentes fases del duelo y no es que cada fase corresponda a un tiempo determinado, por decir algo. Entonces, la primera fase, que es esa fase de shock y negación, va a durar, como ejemplo, esto es un ejemplo solamente, no es que dure este tiempo, esa primera fase va a durar de 3 a 6 meses. La teoría nos dice que más o menos dura eso. Ustedes nunca, si han estado en otras de mis charlas, ustedes nunca me han escuchado que yo les diga, primera fase del duelo, shock y negación. Duración aproximadamente entre 3 y 6 meses. Yo nunca digo eso porque cuando uno se mete en la mente la idea de que esto va a durar de 3 a 6 meses, entonces uno empieza a marcar en el calendario. Bueno, van 2 meses, me falta uno para salir de la fase de shock y negación. Pasaron los 3 meses y todavía estoy como en, digamos, en negación, en evitación. Entonces uno puede decir, bueno, entonces son 6 meses. Y se va acercando a los 6 meses, pasó a 7 y todavía está en esa fase de negación. Entonces uno dice, bueno, entonces el psicólogo se equivocó. Me dijo que eran de 3 a 6 meses. Entonces, o él se equivocó o yo estoy muy mal. Entonces, como yo estoy muy mal, algo está pasando conmigo y debo de preocuparme. Por eso no hablamos de tiempo, porque a veces la idea del tiempo se vuelve en nuestra contra y socialmente lo vemos. Cuando nosotros a veces estamos acompañados de personas que no son muy sensibles o no conocen muy bien el tema del duelo, salen con esa expresión. Yo siempre digo que esa expresión, pero no estoy un poco ronco, apenas recuperándome de una gripa, perdón. Una gripa de estas gripas decembrinas que son súper fuertes. Cuando las personas se acercan a alguien y ese alguien no está muy familiarizado con el tema del duelo, con el tema pues, del acompañamiento, siempre utiliza una palabra que a mí me genera mucho escozor y es la palabrita todavía. Ok, usted todavía está triste, usted todavía lo piensa mucho, usted todavía llora, usted todavía se viste de negro, usted todavía evita la música, usted todavía, y eso se va en una serie de ejemplos, parece que nos podríamos quedar toda la mañana. Y es porque piensan que deberíamos tener un tiempo determinado para hacer este proceso. Y no, no, el tiempo es también un aliado, por supuesto. Entonces, si nosotros no estamos tan pendientes de los días que van corriendo, de las semanas que van corriendo, de los meses que se van acumulando, puede ser un aliado. Ya les voy a explicar de qué manera. Pero bueno, yo arranqué esta charla y todavía no he saludado. No sé quiénes nos están acompañando por acá. Si alguien quiere poner su nombre en el chat, pues
lo puede hacer para pues darme cuenta de quiénes estamos conectados. Si alguien de pronto es la primera vez que viene a este espacio, me presento, yo soy Cristian Arbeláez, yo soy psicólogo, desde hace ya pues, 14 años me vengo dedicando a la clínica, a la psicología clínica, desde la consulta individual, desde las conferencias, desde la coordinación de grupos, desde la realización de talleres. En este momento yo los acompaño desde la plataforma de unidades de apoyo al duelo, que es el espacio facilitado por Funerales Los Laureles. Las empresas funerarias desde hace ya unos 25 años comenzaron a sensibilizarse y a entender la importancia de ofrecer espacios en los cuales las personas pudieran ser acompañadas, ser orientadas en el proceso de duelo. Y es que el proceso de duelo es una experiencia ineludible. Si nosotros tenemos la, pues, la oportunidad de vivir suficientes años, el porcentaje o la probabilidad de experimentar pérdidas es directamente proporcional a los años que vivamos, ¿cierto? Entonces, bueno, dicho de forma más sencilla, a más cantidad de años, mayor probabilidad de duelos, de todo tipo, ya sea pérdidas de seres queridos, ya sea pérdidas pues de experiencias, pues, de sí mismo, todo lo que nosotros vayamos a experimentar como una pérdida significativa, es muy probable que nos genere un duelo. Pero perder a un ser querido es una pérdida mmm, tal vez la más intensa, aunque no quiero ser reduccionista o decir, ay, perdón, esta, esta tos, creo que debía haber tomado miel antes de arrancar, pero no tenía esa tos. Bueno, para muchos puede ser la pérdida o el duelo más intenso que se enfrente en la vida. Y muchas veces no se enfrenta una sola vez, se puede enfrentar muchas veces, ¿sí? Entonces, uno no tiene un entrenamiento para ello. Muchas veces en consulta las personas me dicen, a uno lo deberían de preparar para la muerte. Yo creo que no es. A ver, aquí hay como una contradicción. Uno puede adquirir herramientas, sí, de eso sí estoy de acuerdo. Uno puede adquirir bases, puede hablar de la muerte y ojalá se hable de la muerte. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y eso es lo que afortunadamente las funerarias lo están haciendo. Están propiciando espacios para hablar de la muerte. Porque socialmente en esta época moderna estamos haciendo el quite a hablar de temas como la muerte, la tristeza, la vejez, la enfermedad. Y que evitemos hablar de eso no hace que eso deje de existir. Yo a veces lo decía en algunas charlas que eso es como el juego de la infancia cuando jugamos con un bebé que nos tapamos los ojos, y entonces como que si desapareciéramos. No, eso está ahí. La muerte, pues el envejecimiento, la enfermedad, la tristeza hace parte de la vida. La vida es muy compleja y parte de las complejidades de la vida es enfrentar duelos. Y bien, siendo una experiencia muchas veces extremadamente dolorosa, también es una experiencia que da la posibilidad de ser grande, pues en una medida muy grande, de ser transformadoras. Con eso tampoco quiero pues como ensalzar o idealizar los duelos, pero sí da esa oportunidad. Yo digo que frente a la pérdida, frente al dolor, tenemos dos opciones. Una es la opción de transformarnos o la opción de traumatizarnos, ¿sí? Como para utilizar como las mismas tres letras al inicio. O me transformo o me traumatizo. La idea es que me transforme y que pueda
aprender de ello, que pues, me pueda descubrir, me pueda también pensar a mí mismo. Entonces, sí, afortunadamente hay ya la posibilidad de que hablemos de la muerte. Y les venía diciendo que la pérdida de un ser querido es, pues, precisamente para muchos de nosotros la experiencia más dolorosa. Y hay momentos puntuales a lo largo de la vida o pues a lo largo de este proceso donde esa intensidad se siente todavía mayor. Uno de esos momentos pues es la Navidad, ¿sí? Porque pues nosotros estamos en una cultura pues, latinoamericana. Para nosotros la Navidad es importante, pues porque desde la religión católica, pues, la mayoría de nuestros países, pues, yo creo que todos, México, Ecuador, Colombia, Perú, ¿cierto? Somos países muy católicos y la Navidad tiene un significado, pues, que es el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Jesús y pues, toda esa relación. Y es así como lo hemos vivido. En nuestra infancia venimos pues como con esa tradición. Y esa tradición va acompañada de muchos símbolos, de muchos compartires, de muchos momentos puntuales. Para muchos, pues es la fiesta, es el momento de, pues además que coincide, pues, obviamente con el descanso, y es la posibilidad de ver familiares que nunca se habían visto, es la posibilidad pues, de no trabajar por las vacaciones, las calles se llenan de colores, la música, y empieza a haber como un ambiente social, una atmósfera. Ah, es muy charro, nosotros acá en Colombia, y específicamente acá en Medellín, que es donde yo me encuentro, hay una emisora, pues no voy a decir cuál, o bueno, sí, hay una emisora donde empiezan desde septiembre, empiezan como este año hicieron de eso un chiste, yo los años anteriores no lo habían visto, desde septiembre se vive, no, desde septiembre se siente que viene diciembre, ok, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos hablando de 3 meses antes. Y para alguien que tal vez no está en duelo, empieza como esa expectativa eh, de ya viene, ¿sí? En los niños también. Cuando éramos niños, para nosotros la Navidad era sinónimo de regalos también, era sinónimo de vacaciones, era sinónimo de fiesta, sinónimo de primera comunión. Entonces empezaba esa espera, viene diciembre, vienen los regalos, viene el árbol, vienen las luces. Ya cuando de pronto estamos más grandes, viene la fiesta, viene el celebrar, viene un montón de cosas. Compartir con los amigos, me voy a casar, algunos pues pueden elegir Navidad para ello. ¿Sí? Pero cuando se está en duelo, esa expectativa es, "Ay, ya viene Navidad, otra vez, si ya se ha vivido, o si no se ha vivido, primera Navidad sin mi ser querido, esa primera Navidad sin esa persona". Yo siempre hago como una puntualización, y es que a veces cuando nosotros experimentamos la pérdida muy cerca a la Navidad, es tanto ese aturdimiento, el que estábamos hablando hace un momento, esa sensación de shock y negación, que es posible que esa primera Navidad no se sienta tanto como la primera. Sí es la primera, pero como estamos resolviendo tantos asuntos de la pérdida, mm, no hay cabeza, para decirlo así, no hay cabeza para pensar en quién va a decorar, quién va a reunirse, quién va a preparar natilla, quién va a preparar buñuelos. Nadie quiere eso porque además muchas veces hay que hacer un papeleo. Entonces hay que empezar a resolver según cómo haya ocurrido la pérdida. Hay que empezar a ocuparse de cosas y la cabeza está enfocada en esos asuntos. Y en lo último, lo que uno quiere pensar es en que pues tiene que sacar un montón de adornos, si uno ha tenido esa tradición,
para decorar la casa, ¿cierto? Entonces, cuando esa pérdida es muy cercana, es posible que esa primera Navidad no se sienta tanto como la primera, ¿sí? Cercana, digamos, noviembre, a veces el mismo octubre y muchas veces el mismo diciembre. Yo he acompañado personas, precisamente personas que perdieron a sus seres queridos, incluso en días muy puntuales de la Navidad. Conozco varios. 1 de diciembre, 8 de diciembre, 24 y 31, ¿sí? Entonces ahí como que la cosa comienza a ensombrecerse. La Navidad comienza a volverse como una fecha mm, muy triste, realmente muy triste. A veces también coincide que mi cumpleaños y el cumpleaños de mi ser querido, como le ocurre a alguien a quien estoy acompañando en este momento en la consulta individual, que su cumpleaños y el cumpleaños de su ser querido también es en Navidad. Entonces eso empieza a sumar, ¿sí? Entonces, bueno, yo les decía que el año está cargado de fechas especiales, pero es un solo día. Entonces, claro, viene más o menos si hiciéramos el recuento. Yo generalmente cuando hablo de esta charla empiezo a hacer como ese recuento para que uno empiece a pensar, todo esto es a lo que me voy a enfrentar, sí. Entonces en ese recuento, digamos que puede estar abril, que es el Día de los Niños, y si mi pérdida es pues por un hijo, ¿cierto? Un hijo pequeño. Entonces abril la fiesta de los niños. Bueno, ni siquiera eso, mucho antes, la jornada escolar. Porque claro, si nosotros nos ponemos a pensar, y esto va muy de la mano pues del comercio, pues no vamos a decir que no. Pues digamos, después de diciembre, viene pues ya como los kits escolares, viene a ser el listado de útiles y eso también es entretenido porque nos gusta, a nosotros cuando éramos chicos, pues lo recordaremos y teníamos esa oportunidad, ir a comprar los cuadernos, a comprar la lista de útiles, ¿sí? Entonces, empezar con la lista de útiles, empezar pues, con el año académico, ya abrir el mes de los niños en Estados Unidos y aquí ya se ha ido filtrando un poquito pues el tema de San Valentín, aunque eso es más de Norteamérica. Vendrá en mayo Día de Madres, bueno, marzo el Día de la Mujer, mayo el Día de Madres, junio el Día del Padre, nos vamos a septiembre, Amor y Amistad, tenemos en octubre Halloween, ¿sí? Y ya venimos, pues noviembre, pues, arrancamos con el mes de los difuntos para algunos, eh, eh, y ya pues nos empezamos a preparar para esta fecha. Durante esas fechas está mi cumpleaños, el cumpleaños de mi ser querido, y muchas veces uno quisiera que ese día no llegara. Y yo a veces he nombrado esto, a mí me llamaba mucho la atención a alguien que en diciembre, cuando le entregaban el almanaque, empezaba a marcar en el calendario todas esas fechas especiales, todas estas que yo les he dicho, las empezaba a marcar en rojo y decía, en estos días puntuales yo voy a estar mal. Ya había una predisposición, ¿sí? Ya había una prevención, ¿sí? Y guardemos esas dos palabritas, yo a veces juego un poco con las palabras, y entonces prevención y predisposición. Pero también hay una oportunidad, que es la preparación. Y esa es la invitación o esa es la idea de esta charla. Nos podemos preparar. Porque algo que yo descubrí hace muchos años, bueno, utilizo la palabra descubrir, pero algo de lo que me percaté acompañando duelos en fechas especiales, es que uno tiene también dos posibilidades. En eso sí yo creo que soy un poco reduccionista. Y una de esas posibilidades es padecer la fecha o vivir la fecha. Y este ejemplo yo creo que ya está muy obsoleto, pero lo sigo usando. Es el ejemplo, yo digo que es como cuando uno eh, está frente a una ola, viene una ola y yo no hago nada y viene la ola, me golpea, ¿cierto? Esa es una actitud pasiva donde yo simplemente
me entrego. Que pase lo que pase. Que sea lo que tenga que ser. No voy a hacer nada, ¿cierto? Y me revuelca. Lo otro es, viene la ola y yo salto y pues me clavo en el agua. En ambas situaciones pues voy a salir mojado. No puedo huir de eso. Yo no puedo huir de las fechas especiales. Yo no puedo, eh, bueno, entre comillas, pues yo no puedo irme para lejos. Voy a ir a alquilar una cabaña por allá en lo más metido del monte para no saber nada de la Navidad. Pues podría hacerlo, ¿cierto? Alquilar una cabaña e irme desde el, pues, últimos días de noviembre y regresar por allá ya entrado enero. Anécdota, pues esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero hubo una noticia de un hombre que se fue para una cabaña, se desconectó de todo y ni se enteró de que el mundo estaba atravesando una pandemia. Pues ahorita cuando recientemente ocurrió lo del COVID, ya cuando el hombre regresó a la civilización, digamos, se llama civilización, a la tecnología, a las noticias, y fue que se dio cuenta de que, ah, caramba, es que estaba pasando todo esto y yo no, ni me había dado cuenta, ¿cierto? Pero eso es un caso excepcional. La mayoría de nosotros no podemos hacer eso porque tenemos responsabilidades, tenemos trabajos, tenemos familia, tenemos hijos. Y ahí nos enfrentamos también a una situación difícil y es, si, voy a negarle o voy a privar pues a los niños de una Navidad porque yo estoy en duelo. Muchos deciden hacerlo, ¿cierto? Y son los niños que, pues, que también están atravesando muchas veces por ese duelo, preguntando, ¿y cuándo las luces? ¿Y cuándo el árbol de Navidad? ¿Y cuándo, pues, los buñuelos? ¿Y cuándo la natilla? ¿Y cuándo los regalos? Porque es que ir a comprar los regalos también es un ritual. Pues yo, bueno, aquí me voy a confesar, yo soy muy antinavidad, pues no, la palabra no es antinavidad, pues yo no soy de Navidad, a mí el solo pensar en ir a un centro comercial o a la zona, pues al centro de la ciudad, pues me imagino que en todas las ciudades del mundo el centro está así, tuquio de personas y el tema de seguridad se complica mucho. Yo, pues que de pronto me han conocido más de cerca, saben que yo soy como muy, prefiero no estar en esas aglomeraciones, entonces yo soy como más de actividades más tranquilas, ¿cierto? Pero sí recuerdo que eso era ya cuando pues me enteraba de dónde venían los regalos, pues el ir a hacer esas compras era todo un ritual y volví a esa expectativa, ¿cierto? Entonces, muchas veces empiezan esas preguntas de, bueno, ¿y cuándo lo vamos a hacer? Y, y esa disposición anímica para hacerlo, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos a ir tejiendo cositas, ¿cierto? Para que vayamos hablando un poco de eso. Porque yo, cuando pensaba en esta charla, yo decía, bueno, voy a traerles entonces las técnicas para qué hacer en la Navidad cuando se está en duelo. Entonces, hablemos de distintas estrategias, distintas actividades, pero algo con lo que yo me iba enfrentando en consulta era que muchas personas no querían Navidad. Y entonces yo decía, bueno, entonces mi función como psicólogo es tratar de convencer a alguien en duelo, y estoy utilizando estas palabras con toda intención, tratar de convencer a alguien en duelo que haga Navidad. Y la respuesta es no, no. Tú tienes todo tu derecho también de no querer vivir esta fecha. Tú también estás en todo el derecho de no decorar, de no ir a fiestas, de no reunirte. Tú tienes todo el derecho de no hacer nada porque estás triste, porque sientes dolor. Y las personas que están a tu alrededor deberían también respetar ese derecho. ¿Sí? Es válido que no lo quieras hacer. En eso he venido pensando pues desde noviembre y en lo que va de esta fecha. No, no quiero hacer nada, ¿cierto? Pero eso no significa que afuera no esté ocurriendo esto. Afuera está ocurriendo. Cuando nosotros hablamos de que
un duelo pues afecta toda nuestra realidad en su conjunto, ¿sí? Cómo nos sentimos físicamente, cómo sentimos emocionalmente, nos afecta o nos duele la familia, nos afecta, nos duele las creencias, también nos afecta y nos duele la sociedad. La sociedad, afuera en la sociedad está ocurriendo la Navidad para muchas personas, no para todas, pero para muchas. Y a uno le duele ver a los otros aparentemente felices. Yo en distintos momentos en que he venido hablando, por ejemplo, en Día de Padres, en Día de Madres, les he contado que me he encontrado en consulta con la expresión, ¿por qué esa persona sí tiene a su ser querido y yo no? ¿Por qué esa persona sí puede celebrar con su ser querido y yo no? Porque esa persona sí tiene a su mamá, porque esa persona sí tiene a su papá, porque esa persona sí tiene a su esposo, a su esposa, a su hijo y yo no, ¿sí? Y eso da rabia. Y ese sentimiento es válido y es real. Yo me siento enojado. Podríamos decir que incluso puedo sentir envidia. Y sentir envidia también me hace dar rabia. Y a veces me puedo sentir mal por sentir rabia. Porque no debería, porque ahí viene también nuestras creencias, pues nos dicen que usted no debe sentir ni envidia ni sentir rabia, pero es que la siento. Y yo no quiero estar acá, y no quiero ver eso, y no quiero que me obliguen a eso. No quiero que me obliguen a ir a una fiesta donde hay música, donde la gente ríe, si es que yo no tengo motivos para los cuales reír. Y eso está pasando allá, ¿cierto? Y el vecino me pone música, festiva, ¿cierto? Y el vecino me pone sus luces y me alumbra a través de mi ventana con colores que yo no quiero ver. Y yo quisiera que esto ya terminara, pero, pero no. Tengo que aguantar porque de todas las fechas del año que yo debo enfrentar en duelo, la más larga es la Navidad, ¿vale? Y bueno, ¿qué hacer? Ya lo habíamos dicho. Lo padezco, ¿sí? Lo sufro o lo enfrento. Y ahora bien, ¿cómo lo puedo enfrentar? Algo que me parece interesante en algunas personas que he venido acompañando es, yo lo nombro de esta manera, tener una apertura, estar abierto. ¿Y qué es eso de estar abierto? Y eso está ahí, yo no voy a pelear con eso. Algo que yo siempre, o de aquellas cosas que he visto en el duelo que nos hacen el duelo menos difícil, es no pelear con él. En la medida en que más peleemos con el duelo, más difícil va a ser la experiencia de duelo, ¿sí? Que eso es lo que se llama precisamente negación. Ese asunto del rechazo, cuando yo no acepto, esa palabra es fundamental en el proceso de duelo. Y algo en lo que caí en la cuenta, precisamente hace poco en la consulta, y es que la base del proceso de duelo es la aceptación. Me vino como esa reflexión. La base del proceso de duelo o en lo que se fundamenta un proceso de duelo, ¿sí? Es en aceptar cosas. Pero la aceptación no es inmediata, es progresiva, se va haciendo poco a poco. Duelo no solo es aceptación, ¿vale? Hago esa aclaración. No es que es aceptar y ya no, pero es como si fuera su eje, su columna vertebral. En la medida que yo voy aceptando y voy soltando, voy, eh, voy elaborando de manera menos compleja, ¿cierto? Como en oposición a lo que acabo de decir. A la medida que haya más resistencia, haya más rechazo, va a haber más dificultad. Claro, hay otras eh, razones que hacen que el duelo sea difícil, pero bueno, ese no va a ser el tema de hoy. Pero pensemos en eso. Esa apertura es como, vale, ok, eso es lo que hay. Recuerdo que hace muchos años, cuando acompañaba grupos de padres que habían perdido hijos
hablábamos de esa expresión. Eso es lo que hay. Y esto es, pues, ¿qué es lo que hay? Que mi ser querido no está en este momento. Y bueno, digamos que yo estoy sintiendo esta Navidad con más intensidad, ¿sí? Ya he venido como transitando el duelo y se acerca esta fecha. ¿Y qué hago? No soy de aquellas personas que se pueden ir a encerrar por allá en la montaña, lejos de todo contacto humano, lejos de todo bullicio, lejos de la pólvora, lejos de la luz. No, yo soy de los que está acá en la ciudad. Bueno, pues puedo comenzar a pensar en cómo entrar al agua sin que el agua me golpee, ¿sí? Pero antes de eso, pues voy a saludar a las personas que nos acompañan hoy. Mm, Veo que nos acompañas Rosa, muy buenos días. Leonilda, qué bueno verte por acá. Tú siempre has estado muy presente en estas charlas. Alguien que tiene el título de Prosein, no sé qué es Prosein, pero también agradezco que nos estés acompañando. Yamile, también estás con nosotros. Autonomía del ser.